Muy buenas tardes, tengan apreciables doctorantes. Es un placer para su servidora en esta ocasión llevar a cabo la disertación de nuestra primer cápsula informativa, en donde vamos a abordar de manera genérica en qué consisten las teorías contemporáneas de la educación. Y para ello vamos a partir pues que, si bien es cierto, la teoría de la educación es toda aquella reflexión que se realiza, ¿no? Dentro de todos aquellos hechos o todos aquellos acontecimientos que tienen relación directa dentro de un proceso educativo, ya sea de manera específica lo que se realiza o lo que ocurre tanto en el interior como también todos aquellos elementos que también se pueden generar o que pueden detonar en el exterior del sistema educativo. Es importante reflexionar que un autor que se llama Stanislao Antelo establece que la teoría de la educación es la reflexión de una manera sistemática sobre la educación como tal, o también conocida como aquella intervención, ¿no?, que se realiza de manera teórica sobre todos aquellos problemas que tienen lugar dentro de lo que se denomina el interior del campo problemático de la educación, es decir, identificar todos aquellos elementos, todas aquellas variables o todos aquellos detonantes que en un momento dado pueden mermar el proceso educativo, ya sea puede realizarse de manera inmediata dentro de los docentes, dentro de la sociedad, dentro de los educandos o de manera integral sobre todos ellos, ¿no? Entonces, estos factores, repito, son todos aquellos problemas que inciden para que no exista una correcta transmisión de la información o una correcta vía dentro de este campo, ¿no? Por eso estamos hablando de todos aquellos elementos que detonan una problemática en materia educativa. Es por ello que vemos pues que el hecho educativo se desarrolla dentro de un lugar y un tiempo determinado, porque bueno, si bien es cierto, sabemos que conforme el hombre evoluciona, pues también las propias necesidades educativas se van a ir adaptando y adecuando a todos estos factores para que luego entonces incidan de manera específica en un correcto proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Ya que si retrocedemos 10, 15, 20 años, bueno, el proceso educativo era distinto. Ahora, bueno, ya vemos que también se utilizan otros medios digitales u otras herramientas para que también de manera integral contribuyan a un proceso como tal, un proceso formativo. Entonces vemos pues que por ello se dice que el hecho educativo se desarrolla tanto en un lugar como también en un tiempo determinado y por tanto está fuertemente condicionado y continúa en una relación con el medio sociocultural. Por ello decíamos que intervienen estos tres factores, ¿verdad? La sociedad, la cuestión meramente dentro del sistema educativo y luego entonces la población a la cual va a incidir, ¿no? Entonces vemos que esta relación impulsa la generación a cambios continuos para poder explicar de manera significativa todos aquellos elementos que integran o que forman parte del proceso de educación, ¿verdad? Así vemos pues que esta forma o estas teorías buscan de manera específica explicar todos aquellos aspectos y todas aquellas circunstancias que van a regular esta disciplina para poder integrar y para generar marcos de interpretación que permitan articular tanto la incertidumbre, la imprevisibilidad, la aceleración a través de todos estos cambios científicos y tecnológicos, la diversidad de los contextos sociales y culturales de nosotros como individuos, repito, ya sea tanto los docentes como los alumnos y todos aquellos demás factores que de manera directa pues también inciden dentro de un proceso formativo, ¿verdad? Por tanto, la teoría y la práctica pues son importantes porque al momento de que se vinculan pues van a dar el resultado pues que se está esperando, ¿verdad? Cuando vemos que dentro del campo educativo es la forma inmediata en cómo nosotros vamos a poder medir resultados, pero para ello es importante también que nosotros identifiquemos cuáles son los objetivos que persigue la educación en valores, ¿verdad? Cuando hablamos de los objetivos de las formas de reconocimiento dentro de las teorías de la educación contemporánea, vemos que si bien es cierto son muchos y que dentro de estos se busca también complementar, ya sea evitar que existan condiciones de discriminación, fomentar la empatía, posicionarnos dentro del contexto social para eliminar todas aquellas barreras y demás elementos, ¿no? Ahora bien, hace referencia aunado a todo lo que ya mencionamos, las teorías contemporáneas de la educación se van a interpretar como todos aquellos conjuntos de conceptos, pero también de métodos que comparten una serie de características generales que deben de seguir un carácter metodológico, pero también un carácter conceptual y que permitan dar cuenta acerca del desarrollo del ser humano y también de todos aquellos procesos que van relacionados con su proceso de enseñanza-aprendizaje.
Cuando hacemos referencia a estas teorías dentro de la educación contemporánea, vemos que dentro de ellas se encuentran las teorías de Jean Piaget, la teoría de Vygotsky, la teoría de Ausubel, la teoría de Brunner, ¿no? En donde se centra específicamente en el constructivismo y para pretender dar un intento acerca de cuál es la naturaleza del conocimiento humano y que luego entonces esto va a ser lo que prevalezca desde el nacimiento, lo cual se va a ir perfeccionando o por el contrario, se va a ir desacreditando a partir de todos aquellos elementos vivenciales que, repito, el individuo como tal va adquiriendo durante el transcurso de su vida. Por eso, la educación contemporánea presenta grados de desarrollo que impulsan tanto investigaciones, tanto a los docentes, tanto a los epistemólogos, ¿no? Para poder abonar a este conocimiento, a la comprensión y a la valoración en condiciones diferentes conforme se va tocando todo el pasado, el presente y el futuro, ¿no? También cuando nosotros hacemos referencia a estas teorías de la educación, vemos que si bien es cierto, como comentábamos, ¿no? A través de los años se desarrollan diferentes tipos de teorías, como el conductismo, el cognitivismo, el constructivismo, que cada una de ellas, si bien es cierto, presenta o plantea elementos muy puntuales. Ejemplo de ello, cuando nosotros hacemos referencia acerca del conductivismo. El conductivismo, o también denominado conductismo, es aquel en donde se considera al profesor como el transmisor de la información. Por ello, todo el modelo se centra en la enseñanza, ¿no? Y es precisamente esta enseñanza la que se centra puntualmente en los profesores. No existe esta retroalimentación del docente-alumno, ¿no? Sino únicamente el docente, repito, es aquel que va a realizar esta vía de conducir, de llevar o de transmitir la información. Por ello es un nombre de conductismo. También vemos que dentro de esta teoría, la memoria y la repetición son un papel importante o preponderante dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, a diferencia de cuando hablamos del cognitivismo. Cuando hablamos del cognitivismo, tiene como características específicas que el profesor es un facilitador y también es considerado como un guía. El modelo se centra en el estudiante y no en el profesor. Si analizamos la anterior, en el conductismo vemos que el que lleva, ¿no? O el que transmite es netamente el docente. Acá vemos pues que el modelo se centra en el estudiante y no en el docente. El estudiante debe aprender más allá que el profesor debe enseñar. Por ello, vemos pues que es importante el alumno y las emociones que en ese sentido va a jugar él dentro del proceso de memoria, ¿no? Y por consiguiente encontramos el constructivismo. Dentro del constructivismo, el profesor es considerado como un mediador del proceso. Se centra el aprendizaje tanto en el docente como también en el alumno. Ambos de manera complementaria se unifican para que se lleve a buen puerto dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se centra, vemos pues, en el aprendizaje de ambos. El estudiante debe aprender, pero también el profesor debe aprender y enseñar, porque no únicamente puede ser una persona como docente dominar los temas en específico, sino también es un arte el poder tener el conocimiento, pero saber transmitirlo hacia la población objetivo, porque, repito, acá se tienen que tomar en cuenta todos aquellos factores o todos aquellos elementos que comentábamos hace un momento que detonan en problemáticas para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces debemos de saber la población a la cual va dirigida, las edades, el factor social y demás, para que luego entonces el léxico que se utilice, el material audiovisual, las técnicas, los métodos y todo aquello que de manera complementaria se va a requerir dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues vaya enfocada en el mismo sentido y tenga como resultado, repito, que el alumno aprenda, ¿no? Por eso se dice que también es el alumno dentro del proceso de aprender, pero también el docente, cómo debe aprender tanto en dominar el tema, pero también aprender a saber transmitirlo y aplicarlo dentro del contexto y de la población a la cual va a ir dirigido, ¿verdad? Y también vemos que dentro del constructivismo se modifica el conocimiento con base en las experiencias. Vemos pues, apreciables doctorantes, que estos y otros temas son los que de manera muy puntual vamos a continuar disertando en nuestras subsecuentes sesiones virtuales y recordando que ante cualquier duda, ante cualquier comentario, como siempre, estoy para servirles. Que tengan excelente día. Hasta luego.